El mejor profesor que yo he tenido nunca, Ignacio Barandia, era el maestro. Fue el primero que fui con él a una excavación en Guipúzcoa. Jaime Rodríguez Salís intervino también en el descubrimiento de la necrópolis de Santa Elena. Hombre, pues es que era maravilloso la cantidad de material in situ que encontramos allí. En realidad, lo que tengo que confesar es que yo no fui a la arqueología. Puede sonar un poco raro, pero la arqueología vino a mí a través de unos compañeros que me captaron para que les acompañara en una aventura, y al final ellos fueron los que no se quedaron y fui yo la que se enganchó a la arqueología. Había otra sección que la acababa de abrir Jaime Rodríguez Salís en el tema de la arqueología, en lo que era sobre todo el tema de Ollaso, con el material que se había extraído de la zona de Iro. Santa Elena, Juncal, siglar, inventariar, ordenar, pegar. Hubo una beca en el año 85 que el cometido era recopilar todo el material arqueológico que procedía del mar. Con 9 años leí alguna novela donde hablaban de una protagonista que era arqueóloga. Y dije, no, yo quiero estudiar arqueología. Y bueno, hice 3 años en la Universidad de Deusto de San Sebastián y luego me fui a Madrid a hacer la especialidad de arqueología y prehistoria. Y a partir de ahí, de los años 90 aproximadamente, empecé a desarrollar lo que son todas las excavaciones arqueológicas en los cascos urbanos. Nos fuimos centrando, sobre todo en mi caso, en las plazas fuertes, tanto San Sebastián como Hondarribia. Estoy aquí porque Lidia Zapata era mi otra mitad, no solamente personal, sino también profesional. He compartido la mayor parte de sus investigaciones y las mías. Para mí es un honor poder hablar de ella en esta ocasión y hacer conocer al público quién era Lidia Zapata. Txikitatik etorri zaidan gauza batzan, eta beti esaten nik handitan arkeologia edo historia edo zerbait, horrelako zerbaitin barretez. Egiptoren inguruko gauzak ikasi nahi ditu, dinosauria, 15 urtekin konbentzitu nun, azkenen ama, ara juteko, eta nik uste joan maite mendun dintzen. Piskat izan zen kasualitatea, baina egia da, neukala jakin minen, gauza askotarako, esaten nik antropologia fisikoa nahi dut egin. Edo zeramika hori ere nahi dut egin. Keminen, jende hurbilen Sirian eta sinitzen Lidiarekin lana egiten, eta hortik sartu zen arkeobotanika eta landarerian ikerketa eta hori guztia. Me licencié en Historia, pero luego realicé mi especialización dentro del mundo de la arqueología en el mundo de la paleobotánica, que es el estudio de los restos fósiles de vegetales. En concreto, me he centrado en el estudio de los pólenes y esporas que se conservan en el sedimento a lo largo del tiempo. Y eso nos permite establecer cuál era el paisaje vegetal que había a lo largo de todo el Cuaternario y, evidentemente, deducir qué condiciones climáticas había y que dieron lugar a esas asociaciones vegetales, y luego ya posteriormente también podemos determinar el impacto del ser humano en el paisaje. En el barrio se organizaron unas conferencias y una de ellas la daba Jesús Antonio. Y con esa atrevencia de la juventud, pues nos fuimos donde él, un recreo, y oye, es que estuvimos en la charla, nos pareció interesante, y igual nosotras podríamos ayudar en algo. Y entonces nos íbamos pues una tarde a la semana, 2 tardes a la semana igual. Y así fuimos poco a poco entrando. Para estudiar lo que yo quería, que eran cerámicas neolíticas, la mejor zona era la zona del Mediterráneo peninsular, que es donde más cerámicas hay, más contextos arqueológicos hay. Entonces fue una idea un poco loca, porque en el Cantábrico la tradición historiográfica o la de investigación es sobre todo centrada en cazadores-recolectores paleolíticos. Las grandes cuevas con arte están en el Cantábrico, entonces todo el mundo venía al Cantábrico a estudiar eso, menos yo, que me vine a estudiar cerámica. Entonces cuando llegué fue como una idea un poco loca de la de Guadalajara que estudia las cerámicas del Cantábrico. He estado vinculada a la cultura y a la arqueología guipuzcoana y vasca en general,
Y entonces, bueno, eso me ha llevado a formar parte de Eusko Ikaskuntza, de Aranzadi y de la Asociación de Patrimonio Industrial y Obra Pública, de la que, bueno, soy parte de la Junta. Tamalda izan da, askoren sorlekua, bai? Bueno, han ere hasi nintzen, eta hasiera baten pentsatzen nuen paleolitiko garaiko ikerketak egitea. Hasi nintzen pentsatzen kesoluntre garaikoa, kese aurina zienzea, gero pasatu nintzen megalitismora, eta megalitismoan Angel Armendariz eta Paco Etxeberriarekin. Eta ara nun, batean ikusi nun ezurrik ematen digute ikaragrezko informazioa, eta hoiekin hasi nintzen poliki-poliki, eta arkeologia lanetik pasatu nintzen osteoarkeologia egitea, hau da, ezurren arkeologia. Yo, a través de la tesis doctoral, lo que veo es que aquí la presencia romana y la inclusión dentro del Imperio Romano es algo que no se puede negar. Y esas evidencias vienen de muchos sitios, no vienen solamente de restos objetuales, sino que también hay algún yacimiento y además hay también pues, una serie de testimonios, vamos a decir, de tipo lingüístico que también están indicando, como dijo Colomicelena, en Guipúzcoa, la presencia romana se da, no solamente eso, sino que estos territorios están incluidos dentro del sistema administrativo del Estado romano. En Zarauz hay un pequeño establecimiento que se dedican en concreto a procesar hierro, el yacimiento de Arbio, que fue el primero que yo descubrí. Es una colina desde la cual se ve el mar y entonces se veía por donde tenía que pasar esa vía marítima, sí o sí. Y eso nos llevaba a prospectar ahí. Es decir, sabemos perfectamente dónde nace esa cerámica, por dónde se distribuye, qué características tiene, qué tipos hay, qué cronologías hay, etc. Ahora sí que yo puedo decir al 100%, ese fragmento que yo encontré pues era de la cerámica Acta y pertenecía a tal siglo o a tal otro. Ahora sí, pero entonces no. Este es el estudio arqueométrico de la cerámica común no torneada de difusión aquitano-tarraconense, la Acta, que ahora tenemos para publicar y espero acabarlo porque creo que va a dar cosas muy, muy, muy interesantes. Probablemente en el año 84 tuve la oportunidad de participar en un proyecto que fue algo extraordinario, poner en marcha la ferrería de Agorregui, y la Diputación se empezó a derribar los edificios que había alrededor. Y directamente fui a la Diputación a pedir que paralizaran el derribo y a partir de ahí ya fue pues, entrar en un hilo que cambió totalmente el rumbo de lo que se estaba haciendo. Las imágenes o de los escenarios mágicos que recuerdo pues es el de haciendo hierro en la ferrería de Agorregui, cuando el horno funcionando, la llama en los fuelles, con el soplo de los fuelles, el sonido, el ritmo, el reto que significó y que saliera la bola de hierro de aquel mundo, como he dicho, mágico, de llama, de fuego, de temperatura, de calor y de equipo. En Guipúzcoa los estudios estaban enfocados al mundo de la prehistoria. De arqueología, lo que es época histórica, no se hacía nada. Y se habían hecho cosas en Irún, en la necrópolis de Santa Elena y en las excavaciones del Juncal. Y eso era como un pasado mítico en el que una vez se habían descubierto restos romanos en Irún. Un buen día se organizó una visita a las minas de Argiturri, que estaban en explotación, y yo me monté en el Land Rover, que en ese momento se pudieron clasificar, se pudieron registrar 9 galerías romanas, las primeras que se reconocían arqueológicamente en Argiturri. En esos primeros pasos de la arqueología guipuzcoana, otro factor que tuvo una gran incidencia fue la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico Español en el año 85. Y en ese momento hubo que arbitrar soluciones. Por ejemplo, había aparecido
con las inundaciones del 83, la presa de Igarza en Piasain, y amparándonos en la ley de patrimonio histórico español, pudimos salvar la presa sacándola pieza por pieza hasta que luego se ha podido volver a reconstruir. Y ese trabajo fue uno de los primeros trabajos profesionales que se hicieron en Guipúzcoa. En la sección de arqueología de la Sociedad de Cintas Aranzadi se creó el primer equipo profesional para poder acometer esos trabajos de salvaguarda amparados en la Ley de Patrimonio Histórico Español y con el soporte económico de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Diciembre del año 92 y enero del año 93. Se descubrieron los primeros restos de un puerto romano, no solamente en Irún o en Guipúzcoa o en el País Vasco, sino que fueron los primeros arqueológicamente descubiertos en toda la península ibérica y del Imperio. El puerto romano eran unas vigas de madera extraordinariamente bien conservadas y muchísimas colecciones de cerámica y de semillas y demás. Pero la importancia de ese descubrimiento ha venido después. Con los estudios que se han hecho, han permitido detectar el melocotón más antiguo de la península ibérica o reconstruir cómo fue verdaderamente ese puerto. Y recuerdo perfectamente la disyuntiva que se planteó, porque en el mundo académico tenía un recorrido, diríamos, de éxito inmediato. Sin embargo, no fuimos por esa vía, porque nos dimos cuenta que el entorno social que podía reconocer ese hallazgo no tenía las claves para entenderlo y para valorarlo. Y la creación del museo y eso viene en un contexto. Desde el ayuntamiento se dirigen a Arqueolán y le plantean que aquí está la lista del descubrimiento del puerto, si aquello no podría servir para un museo. Bueno, y aquí hay que hablar también de otra figura clave, que es la de Jaime Rodríguez Salís. Y claro, tener el apoyo de Jaime pues fue muy importante porque su visión y los medios de los que disponía hicieron todo mucho más fácil. Y la respuesta de Arqueolán fue, adelante, hagamos ese museo, el 21 de julio del año 2006. Unos buceadores llevaban ya tiempo haciendo inmersiones en Guetaria, en busca de lo que podían ser restos de la flota de Lope de Oces hundida allí, en 1638. Y encontraron unos tochos de cobre, unos lingotes. Entonces en Aranzadi dijeron, ¿a quién le damos este tema? Porque nadie sabe nada del mar. Bueno, pues a Ana Benito. Entonces pensé, bueno, pues tengo que bucear. Hice los cursos de buceo y con Ignacio Gutiérrez y Ina Echeverri, y después con otros compañeros, incluso Tomás, que puso la infraestructura, Tomás Hernando Orena, bueno, después Javier Mazcule, Jaume Juglar, bueno, muchísima gente. Y empezamos a hacer primero prospección, creo que la primera fue en el 88, y después durante varios años ya pues también algún sondeo y excavación. Ahí localizamos una embarcación mercante del siglo XVI, lo que hemos llamado la Urca de Iturrichiqui. Entonces, dentro de ese contexto que es impresionante, riquísimo y que da fe lo que acabamos de publicar, claro, lo que ha editado Aranzadi gracias pues, a cantidad de personas. Y para mí quizás es lo más emblemático, ¿no? de todos los materiales que han pasado por mi mano, este compás. Es un compás de barco, bueno, un compás de cartear, de medir la medida en las cartas, que de alguna manera es parecido al que se utiliza actualmente. Pero bueno, es una joya porque es de 1522-24. Está en perfecto estado, es de latón, tiene unas decoraciones. Entonces, para mí es quizás la joya pues, de la excavación de Iturrichiqui y, bueno, un poco de mi trabajo. Bueno, en el momento en que se encuentra es mucha ilusión, todos contentísimos, y entonces, aunque eso nos emocionaba, es igual, teníamos que seguir. Había gente que estaba buceando abajo, gente que estábamos en el barco, y esto lo dejamos allí y ya está, y seguimos trabajando. Y bueno, y relacionado también, si hablamos de materiales, pues quizás estas piezas, ¿no? Son piezas premonedas utilizadas en África para el intercambio, ¿no? Para el intercambio comercial.
Y los portugueses, cuando fueron al Golfo de Guinea y vieron que estas piezas servían para el trueque y para comprar lo que más les interesaba, pues el esclavo o la esclava, pues entonces empezaron a fabricarlas en Centro Europa, en fábricas alemanas. La de Guetaria es mucho mayor, es para mí más bonita, es muy simple, pero limpia, pulida, es de un brillo que debajo del agua parecía oro. Para mí estas piezas también pues dan sentido, ¿no? a la Urcal y al momento este de principios del 16, cuando el Cano estaba dando la vuelta al mundo, en Guetaria estaba ocurriendo algo fabuloso, ¿no? Que era esto. Es muy rico lo que tenemos debajo, pero también muy difícil de trabajar, claro. Y también hay bastante desconocimiento, aún hay mucho trabajo por hacer. Estas son mis gafas. Bueno, tuve varias y al principio estuvimos con equipos muy simples. Y después ya me hice con estas gafas, que las sigo manteniendo porque ahí tengo un poco de miopía y están graduados. El trabajo subacuático era un poco parecido, de alguna manera, al terrestre, pero mucho más difícil. Más difícil por el medio, sin más, porque el resto, pues bueno, localizábamos la zona, lo delimitábamos, poníamos unos muertos con unas balizas que después subían en superficie cuando estábamos trabajando para saber realmente en cuál de los puntos estábamos trabajando. Cuando decidíamos que esta zona, este cuadro, este área nos interesaba por el tipo de material que ya empezaba a aflorar, pues entonces, bueno, montábamos una cuadrícula de metro por metro de PVC, claro, todo tenía que adaptarse un poco pues, al medio marino, y con el barco, la chupona, esa bomba va levantando las capas de arena hasta dejar al descubierto el material. Bueno, pues hemos tenido la suerte de excavar en un montón de sitios y con unos vestigios arqueológicos fantásticos, ¿no? Fíjate, desde época prehistórica todo lo que tenemos y luego de época romana, aunque no tenemos tanto, creo que se ha potenciado mucho y se ha descubierto muchas cosas y cosas que todavía están por llegar. Época medieval, todos los cascos urbanos, que son villas, que son de fundación medieval, ahí están. Y también se han potenciado. De hecho, se hizo un trabajo muy interesante con Merche Orteaga en los cursos de formación de jóvenes en arqueología urbana, por ejemplo, pues se hizo todo un inventario de estos cascos medievales. Yo destacaría dos intervenciones muy, muy interesantes, que fue el solar de la calle en Beltrán, donde apareció la muralla medieval, y luego, como no, el bulevar. El bulevar de San Sebastián. Todas las excavaciones de urgencia que he hecho, yo he tenido la suerte siempre de contar con un equipo de gente muy motivado y muchas veces el tema es para mí más complicado el buscar ese equilibrio en qué se conserva y qué no se conserva. Yo creo que esa es otra fase mucho más complicada, ¿no? Que muchas veces los arqueólogos ahí no tenemos muchas cosas que decir, es más la administración, la Diputación y el gobierno vasco quien tiene que actuar o debe decidir. En mi caso, cuando estoy en el ayuntamiento, pues por supuesto mi política es conservadora en la medida de lo posible. El hallazgo tuyo o de un compañero tuyo, pues bueno, es muy satisfactorio. Y sobre todo pensar que dices, bueno, estoy aportando algo, ¿no? Te da mucho más sentido a lo que estás haciendo y sobre todo ves ese carácter un poco de perpetuidad, ¿no? Que va a quedar ahí y que estás aportando tu granito de arena a la historia, ¿no? Hombre, yo creo que la excavación de Beltrán fue apasionante. La excavación en el castillo de Mendicute, en Albistur, fue muy instructiva para mí. Aprendí mucho de metodología con Iñaki Padilla. En fin, yo creo que esos son los hitos. Y luego, excavando desde los 17 años y sin parar hasta ahora, pues la verdad es que he tenido la suerte, y creo que sobre todo los primeros años, que he excavado de todo, ¿no? Desde túmulos, desde cuevas, los castillos, hornos, alfareros. Hemos hecho muchísimas prospecciones en Italia, aquí. Todo ese abanico al final te da, pues bueno, un bagaje, ¿no? A lo largo de toda mi vida profesional, ¿no? Pues en aquel momento Lidia solo tenía un hijo, yo todavía no estaba casada. Quiero decir que teníamos por delante el futuro. El futuro estaba delante de nosotras y nosotras dispuestas a comernos el mundo.
Empezamos a implantar en la península ibérica las técnicas necesarias para poder desarrollar la investigación en arqueobotánica. Entonces construimos nuestras máquinas de flotación, que es un aparatejo pues un poco especial para recuperar las semillas del sedimento arqueológico, y empezamos a recorrer la península ibérica lavando los sedimentos de muchas excavaciones y sobre todo haciendo mucho trabajo etnográfico con agricultores que todavía cultivaban las especies más tradicionales de trigos que nosotros estábamos estudiando. El puerto romano de Irún. Ese fue uno de los primeros trabajos que hicimos juntas y que fue fascinante porque por primera vez nos enfrentábamos a unas semillas que se habían conservado en agua, que era algo que en la península ibérica era totalmente atípico. Arqueolán, Merche Urteaga, Piarcay nos dieron una posibilidad de estudiar esos materiales y lo disfrutamos muchísimo, y además fueron uno de los primeros trabajos en los que se hacía la arqueobotánica de un yacimiento de época romana. Lo habitual era que se trabajara en la prehistoria, pero fue la primera vez que publicamos los datos de un yacimiento de época romana. Bueno, Lidia tuvo una carrera difícil como todo aquel que se quiera dedicar a la investigación. Todos sabemos que inicias, no sabes si vas a acabar en investigación o vas a abandonar por el camino. Pero Lidia consiguió estabilizarse relativamente pronto. Lo que pasa es que Lidia tenía dos grandes habilidades sociales, sobre todo era de una dulzura abrumadora, es decir, ella conseguía conectar con el que estuviera hablando con una dulzura increíble, y después tenía una disponibilidad a ayudar, da igual que fueran alumnos, que fueran investigadores. El caso de Maya Arranz, que siguiendo los pasos de su maestra, de Lidia, ha conseguido ya también un proyecto europeo como el que consiguió Lidia. Y además Lidia tenía una cosa muy importante. Así como la mayor parte de nosotros que trabajamos en arqueobotánica nos dedicamos al estudio de un tipo de resto, en mi caso yo me dedico a las semillas, Lidia era capaz de dedicarse a semillas y a carbones de manera terriblemente constante en las cosas que hacía, y luego tenía un cierto punto de cabezonería, es decir, se empeñaba en hacer una cosa y por muy difícil que fuera, siempre la conseguía o muy pocas veces fallaba, por decirlo de otra manera. Y además todo esto siempre en un ambiente que ella creaba, que era de absoluta felicidad en el entorno suyo. En sus trabajos en Siria, sus trabajos, todo lo que hemos hecho en el País Vasco y en otras zonas de la península ibérica, su estancia en Inglaterra, en Cambridge, en Londres, siempre abría puertas a los demás. Lidia obtuvo el primer proyecto del País Vasco y el primero en humanidades del ERC, European Research Council, y sigue siendo lo más prestigioso que hay en investigación ahora mismo en Europa. Lidia obtuvo este ERC con un proyecto sobre las plantas en el mundo paleolítico. Y ella decidió que un proyecto de este calibre pues, podría ser interesante para el ERC. Y efectivamente así lo fue. Lo obtuvo a la primera. Y esto fue súper celebrado en el País Vasco, salió en las noticias, se hicieron entrevistas en la radio, bueno, fue súper celebrado. Desafortunadamente, una semana después de la concesión de esta beca, le detectaron el tumor que acabaría con ella, y fue dramático. En ese momento yo me ocupé de continuar con Lidia se empeñó en que quería seguir con el proyecto. Conseguimos que pues, durante un año mantener que Lidia estuviera de directora del proyecto y que el proyecto echara a andar. Tuvimos una negociación muy fuerte con Europa, con Bruselas, y obtuvimos un año extra, que es bastante extraño en estas cosas, que permitió pues, que por lo menos el nombre de Lidia quedara vinculado de forma real a los grandes premiados del ERC. Arkeobotanikariak ikertzen dituzte normalen ikatzak edo haziak. Izaten da karpologia edo antropologia. Eta janaria arrasto hauek duela gutxi konturatu gea existitzen direla. Kriston buma izan da, ze janaria arrasto hauekin ez gea esaten bakarrik ekaria jaten zuten, ez? Lehenengo aldiz, daukau aukera esateko ogia jaten zuten, edo zerbeza egiten zuten, edo produktu eta hitz egiten dugu. Hasierako ogi hauek zeukaten alde batetik zerealak, basatiak, garagarra, garia, abena, oloa ere bai, eta gero
sutondo handi horretan aurkitzen dituen tuberkulak baziren txufaren familiko landare batenak. Hauek ere jangarriak dira, hauekin ere irina egin dezakezu, eta badirudi lehen ogi hauek ingrediente edo desberdinak zituztela. Eta planteatzen dugu ea iztari biltzaile hauetan ogia eguneroko zerbaiten, asko kontsumitzen zuten edo ez. Eta badirudi zerealak bentzat ez zituztela asko jaten. Dago ideia hori, igual luxuzko produktuak izan zitezkeen, edo ez garagarra, alkola, eta hori momentu festetan, eta horrelako kontestuetan kontsumitzen ziren elikagaiak bote ziren. Nik planteatzen duten galdera, zergatik egia sugarriak jasotzen, eta ez landare aztarnak. Zergatik sugarriak bai, eta landare aztarnak ez. Zergatik zeramika bai, eta landare aztarnak ez. Landare aztarnak mota asko daude aziak, daude ikatzak, daude fitolitoak, daude almidoiak, makroak eta mikroak. Induzketa baten, normale, lur pilo bat ateratzen da, eta gukartzen ditugu lurren laginak, ez? Eta, koordenatzen ditugu, eta hori dena, normalen poltsa handik 20 litrokok. Eta horiek, eta ditugu prozesatu flotazioarekin. Eta flotazioa da, basikamente, bidoi handi bat, urez betetakoa, eta ukitzen ditu maila desberdinak. Orduan, guk lurra botatzen dugunean, harinak diren material guztik flotatu edo egiten dute, jasotzen ditugu, lehortzen uzten ditugu, eta gero laborategira ekartzen ditugu. Eta laborategian, egiten ditugu lehenengo, kribatu. Kriba batean, olako kriba batean, jartzen dugu lagin txikia, eta hemen ikusten duzu, tamaino desberdinetakoak dira, eta egiten ditugu alde batetik ikatzak separatu, eta gero haziak, tuberkuloak, eta janari arrastoak, eta beste guzti horiek. Ideia da, mikroskopioarekin gertutik ikusten dugu arrastoa, eta gero erabiltzen ditugu material modernoak identifikatzeko. Kasu honetan, ekarri ditut hemen gari batzuk, adibidez gari hauek basatiak, Sirian jasotakoak duela 10 piku 12 urte. Morfologian oinarritzen gea, azien morfologian, materiala modernoarekin konparatuz, eta gero atlasak eta edukitzen ditugu. Orduan atlasetan baita argazki pilo bat etortzen dira, eta ezaugarri morfologikoak eta metrikoak erabiltzen ditugu, identifikatzeko. Eta gero hori interpretatu behar da. Nik uste inpaktua handiena, izan du ogiak. Azken fine, ogi eta hori izan zen gainera ez uste handi bat. Zenik artikulua bidali nun, oso pozik negon artikulerekin, baina hori hasta. Eta izan zuen impactua, baina mundu mailan. The Guardian, BBC, The Washington Post, kazetariak, mundu guztietako kazetariak idatzi zidaten, elkarrizketak izan genituen, izan zen oso boom handi potolo bat. El estudio de la palinología aplicado a contextos arqueológicos surgió a partir de querer conocer en qué paisaje vivía el ser humano. La cueva de Escusta se conserva una mínima parte que se ha quedado pegada en un lateral. La mayor parte del yacimiento ha desaparecido por la propia evolución geológica de la cueva y porque en una galería aledaña construyeron una presa de agua. Y el problema de la cueva es que tiene a veces derrumbes. Entonces la primera varilla apareció en un derrumbe. O sea, en un derrumbe del sedimento se encontró que estaba abajo. Tuvimos la suerte de que un fragmento de esa varilla se quedó en su sitio, arriba. Entonces pudimos saber de dónde venía. Y luego ya comencé la excavación, la dirección de la excavación en la que llegamos entonces y ahí encontramos otra varilla casi completa in situ y luego hemos encontrado fragmentos de una tercera. Pues la varilla son 2 varillas hechas en asta de reno de unos 20 centímetros de largo y lo bueno es que están enteras prácticamente, salvo la tercera, y luego han sido grabadas, pero han sido grabadas con una gran capacidad tanto artística como técnica de elaboración del útil. Por ejemplo, una de las varillas juega con los grabados y la ausencia de grabados. Los pólenes y esporas se conservan muy bien, entonces es muy frecuente que sí que tienes la información.
Pero lo mismo en el caso, por ejemplo, de los macrorestos vegetales, siempre se habla, sobre todo en contextos de economía de producción, la importancia de las bellotas y de las avellanas. Las bellotas y las avellanas lo que se conserva es la cáscara, y la cáscara es más dura. Entonces la cáscara se conserva mejor en el tiempo. Por eso muchas veces se le da quizás demasiado valor a la avellana y a la bellota en ese sentido, pero realmente es lo que mejor se conserva. Y hay otro montón de frutos que se consumirían mucho, pero que se conservan mucho peor. Los más antiguos que tengo yo, pues nos estamos moviendo en los 210.000 o así. Y están asociados a un contexto arqueológico en la cueva del Esechiqui, que apareció el resto del cuarto primate del Esechiqui. Bueno, de hecho es la mandíbula de una macaca, era hembra. Hoy por hoy es la referencia de mono más reciente que hay en la península. Nos metimos a hacer una excavación en Amalda, que fue la primera que hicimos, y allí se estaban montando ya los laboratorios de palinología, de sedimentología con Pablo Areso. Amalda fue el inicio para mucha gente. Y esa ilusión de la cueva de Amalda, gente que se dedicaba al estudio de piezas, de fauna, había gente que se dedicaba a micromamíferos, estaba Altuna que hacía la paleontología. Entonces había muchísima gente alrededor del yacimiento y se creaba un ambiente de trabajo, de intercambiar información también, que cuando estás trabajando con gente en sitios distintos es más difícil. La sedimentología nos caracteriza lo que es el sedimento, cómo es ese sedimento. Y entonces nosotros lo que intentamos es interpretar por qué es así el sedimento, qué condiciones había en ese momento. Entonces, en ese sedimento, el hombre prehistórico ha dejado sus huellas. Entonces, podemos deducir qué condiciones climáticas, no solo por la sedimentología, allí está la palinología, están los paleontólogos, porque tanto la fauna como la flora nos va a decir cuáles eran las condiciones que había en ese momento en el entorno de esa cavidad. Egoten zara 8 ordu, 6-8 ordu, belaunetan, laban edo zure tresnarekin, eta batzutan ez dezu ezer aurkitzen. Osa, zaude, goiz osoa, pinpan, eta gaur zer aurkitu dudan, ezerrez, ez da ziles txiki zistritzoso bat, ezerrez. Ez bazaizu gustatzen, eske ezin dezu egin, gustatu egin behar zaizu. Orduan, zerbait aurkitzen dezunean, ilusio egiten, no. Eta gero batez ere da pentsatzea, zuk jaso dezun tresna hori edo laska hori edo, egonda han gordeta urteak eta urteak. Eta zuk aurkitu duzu lehena, ja berriro berreskuratu dezu. Eta berreskuratze hori bai dala berezia, jartzen zaizu kontaktuan, garai hartako jendearekin, bueno, igual da gehiegi izatea, baina ez dakit, pertsona batek utzitako edo galdutako zerbait, zuk aurkitu dezu berriro. Nik uste dut, iragana ezagutzen dezunean, hobeto ulertzen dezu gaurkoa, ez? El proyecto que yo quería hacer era un proyecto que integrase todo el Atlántico Sur, desde la península de Lisboa hasta Normandía, incluyendo el sur de las Islas Británicas. A pesar de ser sitios dispares, que culturalmente cada uno obviamente tiene sus tradiciones y su background, a mí me parece interesante porque están vinculados todos al Océano Atlántico. Entonces todos tienen ese carácter costero, muy enfocado al mar, y eso lo tenían durante la prehistoria. La cerámica prehistórica tiene una cualidad muy clara, y es que es una cerámica muy porosa. Entonces en esos poros se quedan un poco encapsulados lo que se ha cocinado dentro. Entonces mediante técnicas de química orgánica se pueden recuperar esas biomoléculas y analizar. Y así sabemos lo que se cocinó en el pasado. Mi hipótesis frustrada siempre fue que en las cerámicas, sobre todo en las del Atlántico, lo que se estaba cocinando eran recursos marinos, pues pescado, mariscos. Entonces pasé bastante tiempo buscando esto y no encontré ni uno. Pero lo que sí encontré fueron muchos productos lácteos. La presencia de la leche desde cronologías bastante antiguas, cuando en el Cantábrico, en todos los entornos costeros, no se sostenía que había esa explotación de productos lácteos. Pero no sabemos si ese lácteo estaba procesado, no sabemos en forma de mantequilla, yogur, requesón, quizá,
Creo que la ciencia tiene mucho que decir, especialmente la ciencia del pasado, sobre los problemas del presente. Cuando surgen las intolerancias a la lactosa, cosas que son de rabiosa actualidad en el siglo XXI. Entonces, ahora la línea que trabajo sobre todo es la línea de los lácteos en relación con el origen de las intolerancias a la lactosa. ¿Y por qué el neolítico? Pues porque cuando estaba estudiando la carrera, que hace bastante de esto ya, el interés fue sobre todo el cómo una cosa que para nosotros ahora es fundamental y es un pilar fundamental de nuestra sociedad, la producción agrícola ganadera, cómo esto se introduce en un momento después de 4 millones de años casi de cazadores-recolectores y cambia drásticamente la estructura de esas sociedades. La cambia hasta el punto que se puede considerar la base de la sociedad que nosotros tenemos ahora. Porque realmente en tiempo histórico la agricultura no tiene casi tiempo. Son 10.000 años comparado con los 4 millones de años que hemos sido sociedades de cazadores-recolectores. De los yacimientos que estudiamos en Guipúzcoa, sin ninguna duda el Adrián fue una de las grandes actividades, porque salió mucha cerámica comparado con el resto y además nos permitió reconstruir algunas cerámicas, sabemos cómo son los recipientes. Y es como muy típica de la edad del bronce, es bastante unos 2.000 años más reciente de lo que suelo estudiar, pero es una cerámica muy interesante que hemos estudiado desde todas las perspectivas posibles. Hemos estudiado las materias primas, el tipo de minerales que se añadían para su elaboración, para qué se usaban. San Adrián fue un sitio bastante especial porque apareció un conjunto cerámico bastante importante, bastante interesante además, que nos permitió reconstruir algunas reformas. Entonces esta es una de ellas. Y a partir de lo que nosotros encontramos en la excavación, encargamos una serie de réplicas, trabajamos con una alfarera que nos ayudó a hacerlas. Hicimos estas réplicas, que tecnológicamente no son exactamente igual, porque las del yacimiento están hechas a mano y estas están hechas a torno. Pero es verdad que las dimensiones, la decoración, es todo igual. Entonces encontramos esta especie de ollitas. Los residuos nos indican, o el estudio de los residuos nos indican que lo que contenían básicamente eran cereales. Y después encontramos otros recipientes que contenían leche. Entonces parece que a pesar de la ubicación que tiene San Adrián, que es un sitio muy especial porque es como una zona de paso, ¿no?, entre dos contextos, uno más mediterráneo, más Valle del Ebro, más llano, y después la zona costera. Entonces, a pesar de que parece que es una ocupación temporal, sí que están consumiendo los mismos productos, o están cocinando los mismos productos que podrían estar cocinando cualquier poblado de la llanura. Entonces fue un sitio y fue bastante gratificante, porque estuvimos en todo el proceso, desde la excavación hasta el análisis final de la cerámica, y fue bastante interesante. Porque el trabajo de campo tiene cosas malas, es que físicamente es duro, es complicado estar un mes con gente que no conoces, con quien a lo mejor te llevas un poco mal, pero tiene muchos momentos divertidos de cómo hacerlas. Recuerdo San Adrián, por ejemplo, que cada tanto teníamos que parar para que pasasen las ovejas. Hay que diferenciar patrimonio industrial de arqueología industrial. Aquellos años lo que hacíamos era un inventario de esas industrias que estaban a punto de desaparecer o que ya estaban abandonadas en el territorio guipuzcoano. Y la verdad es que tuvimos que aprender de una manera muy, muy autodidacta. Nos basábamos en las fuentes, evidentemente, en la historia económica, en publicaciones del siglo XX, del siglo XIX, pero sobre todo priorizábamos el trabajo de campo, el contacto directo con esas estructuras materiales, con esas fábricas, con esas turbinas, con esas máquinas. Y siempre trabajando mucho con la historia oral. Evidentemente, Guipúzcoa es un territorio industrial, todavía lo es, aunque poco a poco pues ya va perdiendo, vamos hacia la industria 4.0 que se dice. El Departamento de Cultura era el que nos financiaba, a la Asociación de Patrimonio Industrial, pero paralelamente el Departamento de Industria estaba haciendo un inventario, no desde el punto de vista cultural, sino que estaba haciendo un inventario de ruinas industriales. Y entonces era bastante doloroso. Tú ibas el lunes a describir una fábrica, a valorarla, a documentarla, y el viernes venían nuestros compañeros de industria diciendo que eso tenía que ser derribado con muchísima financiación para ser derribado. Cosa que nosotros nos quedábamos, por así decirlo, con el inventario, un registro muy bueno, unas fotos, pero luego había mucha más capacidad económica para esos derribos. Y a veces yo me he preguntado que por qué he basculado hacia la minería, y una de las razones es porque están en zonas que no tienen tanta presión especulativa o tanta presión cerca de las ciudades, entonces es más fácil, entre comillas, que te dejen trabajar. Una de las cosas más características que tiene Guipúzcoa
es que en cualquier valle podemos encontrar patrimonio industrial porque ha habido mucha industria, hay mucha diversidad de sectores económicos y casi recorrer Guipúzcoa es ir recorriendo un pequeño catálogo de patrimonio industrial. Podemos tener cemento, tenemos papel, tenemos hierro, tenemos minas. Y lo bueno es que otra vez todas esas estructuras, si logramos ir recuperándolas, pasen otra vez al tejido territorial. En los años 90 era un momento muy duro porque era la reconversión, muchas estaban a punto de cerrar, pero sí que tengo que reconocer que nos ayudaron sobre todo aquellas personas cercanas a los 60 años, que estaban viviendo como su mundo se tambaleaba, y yo recuerdo que nos lo explicaban de manera muy didáctica, y yo creo que tenían necesidad de transmitirnos toda su vida. No sé si me dará tiempo en lo que me queda de vida profesional, pero creo que sí sería importante empezar a conocer ese paso entre la época preindustrial y la industrial. Por ejemplo, me estoy acordando de zonas muy interesantes como Iraeta, en Cestoa, donde sucedió ese cambio entre lo preindustrial y la industria del cemento. Me estoy acordando, por ejemplo, en Fagoyaga, otro lugar muy interesante en Hernani. Quizá empezar a encontrar esos lugares en los que nos puedan ayudar a comprender ese cambio. Azkeneko urteetan, bereziki Gerra Zibilaren inguruan, aritu gera ez konbatienteak edo soldaduak ateratzen, horiek ere, baizik eta bereziki errepresioaren ondorioz eraildako biktimak ateratzen. Eta gaur egun, esan dezakegu, talde guztien artean, atera ditugula 850 hobi, 11.000 gora persona. 11.000 biktima, eraildakoak. Askotan familia etortzen zaigu eske. Esan ez, gure etxean falta zan persona bat, 1996-tik, ez dugu ezer jakin. Eta uste dugu, bereiek askotan datu horiek bat dituztelako, uste dugu leku honetan dagoela. Hora, gu joaten gara, familiari kasu eginez, lurpean daudenak atera egiten ditugu, eta egiten dugu ikerketa. Bertan dauden persona familikoak eta zenitartekoek galderak eginez, dokumentazioa bilatuz, bereien lekukotasuna jasoz, eta gero ateratzen ditugunen artean, antropologia azterketa egiten diogu, gaur egun ateratzen dugu lagina ADN egin alizateko, eta jakiteko nordan zein. 2005 adibidez, gu bakarrik geunden familiekoekin. Hau da, inor etzan gure gana hurbiltzen. Gero gauzak aldatzen joan dira, eta gaur egun komunikabideetan dago eta notizia da. Adibidez, Espinosa de los Monterosen Sorriban 4 emakume atera genitu. 4 emakume horiek kostatu zitzaigun hobia topatzea. Porque herriak gogoan zeukan gizonena nun zegoen. Aurkitu genuen azkenik, eta aurkitu genuen lehengo gauza izan zen buruaren atzekaldea. Goa undakatu oso. Peineta bat aurkitu genuen bere buruaren atzean, titara bat, perfume botella bat, en fin, emakume espilu bat. Nik esango nuke metodologiarekin zabaldu dugula bidea, eta orduanetik ezin izan da kritikatu, metodologia ona erabiltzen genuelako, eta saiatu dira nolabait gutxi estenan. Gauzak evidenteak dira, zuk imaginatu zer dan, hobi bat zabaltzea, gorpo guztia bat bestearen gainean daudelarik. Dano garbi ikusten dute, interpretatzen dute ze gertatu den. Erail egin dituzte, tiro bat eman diete, hartu dute gorpua eta harrika bota dute, zulora. Ordan, imagin hori hain fuertea da, hain berez evidentea da, hain elokuentea da, ukaezina dela. Tiro zuluak ikusi behar dira, nondik nora saltu zan disparua, ikus dezaten, beretan akatuak izan zirela. Extrajudizialki akatu zituztela. Nik egin dako ikerketa guztien artean, 130.000 bentsat izan zirela hildakoak. Errepresioz hildakoak. Ikaragarria. Imaginatu zer dan, behaz baten erastuna topatzen. Eta hartu, atera, erastuna, hola, eta ikusi erastunen barrualdean, bere emaztearen izena. Eta fetza bat. 2 datu horiekin jakin genuen zein zegokion eskeletoa, zan Tomas Requejo. Diputatua, Burgoseko diputatua, Aranda de Dueroko zinegotzia.
berakin batera alkatea eta besti bost soinagotzi hil zituzten. Hobiak ateratzea politika da. Garbi asko, ez dugu ukatzen. Guk egiten dugu baita ere, nahi dugulako beraiek erail egin zituztelako ideologiagatik. Bai? Baina ez egitea ere politika da. Oso gauza unkigarria bizi izan ditu. Oso. 2 metro 52 zentimetro zeukala. Horan ikaragarri handia zen. Oso handia. Benetan, altzoko handia. Gure lagun bat, Carlos Almorza, hemen Arantzadiko laguna, altzon aritu zen artxiboa miatzen, eta joan ginen abuztu baten bilatzea. Horan, lehenengo hasi ginen familiak ohi duen tokian. Eta ez genuen topatu. Hala beharrez, begiratu beharko dugu ezurtegian. Eta ezurtegian hasi ginen ezurak ateratzen. Eta ezur horietan, atera genuen, hemengo ezurra, umero bat, tamaino ontakoa. Hori ikusi genuenean esan genuen, hau bera da. Eta atera genuen kasi ezurura guztia. Yo creo que destacaría a Mila Esteban, porque, bueno, fue profesora mía en Deusto. Y en Aranzadi, en San Telmo, en aquellas oficinas que teníamos, pues con Merche Urteaga, también estaba Mila Esteban, que además había sido mi profesora en los estudios, claro, en Mundaiz. También destacaría pues a Merche Urteaga, porque nos abrió también un poco a un mundo diferente, todo el mundo de la arqueología de urgencia, ¿no? Impactu handien egin didana Mertxe izan da. Mertxe Urteaga, nik uste berak egin duen lana, Arditurriko minekin, gero Oiasoko museoa, sortzea, Arkeolan fundazioa, FIKAP, zine arkeologian zentralutako zine festivala, esken gauzak, pilo bat oso serioak eta oso potenteak egin ditu. Eta Lidia Zapata, niretzako Lidia izan da, nire ama. Nire ama akademia munduan, nire ama. Bai, irekizun bide bat, hemen Euskal Herrian berari esker hasi zen laginketak egiten, horrelako landareri aztarnak ikertzen, eta gaina internazionalki pixka bat ere irekitzen. Un referente fue Lidia Zapata. Fue sin ninguna duda la arqueóloga en el País Vasco. De hecho, fue la primera que confió en mí. Cuando nadie confiaba en mí, la primera oportunidad es la más difícil. Y después a Leonor Peñachocar, al principio trabajaba mucho con Lidia. Entonces, para mí fueron, bueno, además ellas son dos pioneras en sus respectivas disciplinas, con un pensamiento muy interesante, también se movían mucho, viajaban mucho. Le estoy muy agradecida a Lidia por el gran trabajo que hizo, el poner también de relieve, de enfocar, de subrayar un mundo que tampoco se había tocado, que es el de la paleobotánica. Y además saber que va a tener continuidad con Maya Herranz. Creo que en el mundo de la arqueología subacuática resaltar la labor de Ana Benito. Y después Baita Izquierdo, Romana Empara, Belén Aldasoro. Y muchas de las que hemos bregado con esto, tanto en arqueología de campo como en arqueología de laboratorio. Pero para poder escribir 4 líneas, tú tienes que estar horas y horas viendo materiales y tratando, bueno, pues eso, de analizarlos, de sistematizarlos y luego de interpretarlos. Imagínate un prehistoriador que se encontrara con la persona que está pintando las pinturas. Evidentemente estaría encantado. Pues un poco es lo que nosotros hacemos. Trabajamos el siglo XX. En Hondarribia, yo creo que lo que me aporta la ciudadanía y sobre todo el reconocimiento que tengo de la gente, ¿no? que valora ese patrimonio, pues también me reconforta mucho. Porque los romanos no habían estado en el Guipúzcoa, no habían estado nunca. ¿Cómo podía ser que habíamos encontrado un puerto romano? Que la sociedad, digamos, como que no es capaz de comprenderlo. Entonces fue hacer un viraje de 180 grados y ponernos a trabajar el discurso. Y una persona que de esa manera tan espontánea me hablara del pasado romano de Irún, pues yo pensé, ya lo hemos conseguido porque de esto se trataba. Y a mí poder divulgar eso de forma que la gente lo entienda y que no le estarás hablando de Artemisias, ni de Corilus, ni demás, pero él capta el mensaje y le doy mucho valor. La historia kontatu behar dira, edo eman behar dira bidea kontatzu ahal izateko. Eta nik uste jende jakin behar duela.
parece que nosotros somos el centro del universo, pero no solo nosotros. Cuando estudias la prehistoria o estudias hacia atrás, te pones tú también en el contexto. Yo creo que sirve también para ponerte un poco en donde estás y ver las cosas de otra manera. Si en algo estamos en el ranking 1, que somos los especialistas, es fastidiar el entorno que tenemos a nuestro alrededor. En eso sí que somos el número 1. Ni justo hilabete bat lehenago umea izan nu. Titia ematen nion, eta orduan indusketa egiten ari ginela, ematen nion titia, lotan uzan nuen, eta indusketara. Habla así, ¿sabes? Cuando me presenté a la beca postdoctoral en el gobierno vasco, pues yo fui a hacer la entrevista y tenía a mis padres abajo con el bebé que tenía 2 meses y callada como un muerto de que no tenía, porque claro, en aquel momento no tenías bajas maternales y si encima sabes que tenías un bebé de 2 meses, igual no te daban la beca. Esanguratsua da, zegarki botanikan asko emakumeak izaten da oso lan fina, ez? Eta esanguratsua da, horrelako aztarnak bigarrengo mailako zerbait bezala ikusi izana, ez? Azken finean da erreflejo bat, ere, suharriak, eiza, ez? Maskulinidade puntu hori oraindik oso presente daukagu. Todos estamos contribuyendo a que la arqueología, ese campo al que los varones no habían dado ninguna importancia, ¿no? Y por eso nos permitieron trabajar en ella, porque no tenía ningún valor para ellos, pues que esa arqueología hoy en día esté tan pujante y tan bollante. Es gracias a todas nosotras. El ámbito prehistórico está más destinado a los hombres, ¿no? Parece, pero que todo el mundo de la arqueología histórica parece que la hemos desarrollado, al menos en Guipúzcoa, más las mujeres. Por ejemplo, Barandiarán, en la excavación del Ezechiqui, tenía mujeres. Estaba Ana Mari Muñoz, estaba Ana de la Cuadra Salcedo, Lola Etxaide. Guk oztopo gehiago dauzkagu, lan egitean danok onartzen dute, baina gero goian erakusgai egotea oso zaila da. Somos valientes, pobres dentro de lo que es el mundo de la arqueología. Pero no dejó de ser duro, porque primero era mujer en unos momentos en los que las mujeres tampoco eran tenían un papel tan importante en la investigación. Mi nuevo compañero fue Juancho Aguirre y evidentemente cuando entrábamos en las fábricas, pues al que le miraban para explicar el funcionamiento de un torno era él. Y curiosamente él solía hacer las fotos a los edificios y yo solía acercarme más a las turbinas, a los tornos, a las calderas. Cuando llegabas a la excavación éramos voluntarias las que íbamos a trabajar y eran directores ellos. Entregando esa medalla a otras personas, pero creo que quizás soy la primera mujer dentro de la casa, de esta casa, ¿no? De mi casa en realidad, de Aranzadi, pues creo que quizás soy la primera mujer que recibo esa medalla. Supuso para mí, pues eso, el cierre, el colofón de todo este trabajo, de toda esta investigación de mi vida arqueológica.